Dios y la patria. Perdió 1-0. La patria no es... El acta de la sesión número 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 114 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la señora presidenta de la República, mediante los cuales se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado a pasajeros, plataformas, y el proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A. Seguida se ha recibido un proyecto de ley en segundo trámite constitucional iniciado un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura. Luego un oficio del Secretario General de la Corporación mediante el cual comunica que la Sala de la Cámara resolvió remitir a la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, una vez despachado por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, por el plazo de una semana, con el objeto de que informe las modificaciones introducidas por el Senado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 del reglamento. Oficio de la Ministra de Transporte, remitiendo informe trimestral del estado de funcionamiento del sistema de transporte público licitado de la provincia de Santiago y comuna de San Bernardo y Puente Alto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado a pasajeros. Luego un oficio de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, aportando el segundo informe trimestral de concesiones de obras públicas correspondiente al periodo abril-junio de 2017. Una minuta explicativa confeccionada por la Dirección General de Agua respecto al proyecto de ley que modifica el Código de Agua en materia de información, fiscalización y sanciones. Luego un correo electrónico del presidente de la Comisión, don Mario, remitiendo comunicación del diputado señor Raúl Saldívar, quien solicita audiencia de la Comisión por el sindicato número 1, Lincosur de Locomoción Colectiva Mayor, constituido por conductores de La Serena, para plantear temas relativos a la llamada Ley Espejo y temas contractuales. Y finalmente solicitó de audiencia a la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines Chile, CONUT, quienes quieren exponer sobre las nuevas bases de licitación del Transantiago 2017, las cuales a su parecer les mejoran sus condiciones laborales. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. En relación con la cuenta se ofrece la palabra. En relación con la cuenta, y antes de entrar en puntos varios, que me ha pedido la palabra el diputado señor Mesa, cabe hacer presente por parte de este presidente que muchas de las solicitudes que nos están haciendo en orden de poder recibir, ¿no es cierto?, organizaciones que quieren abordar materias de distinta naturaleza, nos vemos claramente imposibilitados de hacerlo, dado que tenemos una gran cantidad de proyectos de ley, como acaban de ver, al ya existente con suma urgencia, que es el de plataformas digitales. Estamos recién recibiendo el proyecto de ley relativo, también con suma urgencia, al Fondo de Infraestructura, que es del MOP, para el cual vendrá la próxima sesión el señor ministro a dar a conocer. Y por otra parte, tenemos un mandato de la sala en orden de que nos remitió el proyecto por el cual está aquí hoy día el director general de Aguas, don Carlos Esteves, para ver este proyecto que es relativo, ¿no es cierto?, a un aspecto del Código de Agua que dice relación con sanciones, procesos, ¿no es cierto?, fiscalización, etcétera, para no confundir con el otro proyecto, ¿no es cierto?, más general que modifica el Código de Agua. Entonces, tenemos tal cantidad. Y por otro lado, hay diversos medios incluso que nos están señalando frente a las ocurrencias, a los hechos por todos conocidos, el paro, este grupo de taxistas, las consecuencias de aquello, que apuremos en lo posible la discusión en particular del proyecto relativo a las plataformas digitales. Es decir, tenemos demasiadas exigencias que nos impiden efectivamente hasta un próximo tiempo, cuando podamos sacar esto, poder cumplir con estas solicitudes. Eso a título de explicación para que, bueno, yo supongo que todos comparten eso, que tenemos urgencias legislativas que tenemos que abordar. Segundo, eso en relación con la cuenta. Le ofrezco la palabra al diputado señor Mesa para puntos varios. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a don Carlos Esteves, sus asesores, nuestro director nacional de agua.
Señor presidente, usted ha tocado sucintamente los dos temas que quería yo también tocar, hablar. Muy de acuerdo con usted. En esta comisión ya se hace prácticamente imposible legislar, toda vez que la cantidad inmensa de gente que quiere participar de estas sesiones y emitir sus opiniones en relación con los proyectos de ley que estamos tramitando o intentando tramitar, sobre todo el que tiene que ver con el tema Uber y el tema Cabify, en fin, y los taxistas. Y mi intervención va a ser cortita, presidente. Hay tal atomización de estos señores que realmente podríamos estar todo el año escuchando distintas agrupaciones, expresiones, y de cada región vienen 2, 3, y de cada pueblo vienen 2, 3, y algunos de nosotros pedimos que se escuchen algunos. Yo no lo he hecho todavía ni lo pienso hacer. Señor presidente, ayer hubo un paro ilegal por parte de unas agrupaciones de taxistas que nosotros ya hemos recibido acá, que saben perfectamente que estamos trabajando el tema ese y que como no sale rápido es precisamente por culpa de la cantidad de solicitudes de audiencia que tenemos. Lo de ayer fue nefasto. Si alguien simpatizaba un poquito con los señores taxistas, los techos amarillos, hoy en día prácticamente nadie simpatiza con ellos. No lo digo como uno de los perjudicados, porque algunos de los aquí presentes también lo fueron, pero sobre todo por los miles y miles de chilenas y chilenos que pude ver cargando sus hijos y sus maletas durante kilómetros bajo un sol abrasador ayer en la carretera, desde el peaje hasta el aeropuerto, porque a estos señores taxistas se les ocurrió que esta era la forma de presionar. Y eso no se hace en un país como este, donde hay instancias para discutir las cosas. Por lo tanto, le solicito, señor presidente, a usted, si la comisión da la anuencia para ello, lo único que podemos hacer es, yo quisiera saber qué organizaciones convocaron a esta desgraciada actividad de ayer. Porque hemos recibido a decenas de ellas. Y ayer me entrevisté con algunos que pasaban por el ex Congreso en Santiago, señor presidente, y me aseguraron que ellos no fueron. Entonces, me gustaría que esta comisión supiera y que el país supiera quiénes son los irresponsables que hicieron lo de ayer. Y perdóneme, para terminar, como médico o como ciudadano común y corriente, es increíble escuchar las estupideces que pude escuchar en la televisión en 2 o 3 oportunidades sobre una supuesta vocera de este movimiento que convocó ayer, que dijo muy suelta de cuerpo que el turista brasileño había muerto porque era hipertenso. Señor presidente, en Chile más del 30% de la población sufre de hipertensión arterial. De los que estamos acá, seguro que varios. Entonces esa no es una excusa. Decir nosotros no tuvimos la culpa porque el señor murió porque era hipertenso. La hipertensión arterial, señor presidente, se trata, se controla y con ella se viven 100 años si hace falta. Pero hay ocasiones como la de ayer en la que el estado de ánimo, el nerviosismo, la ansiedad, el estrés que se provocó. Señor presidente, estuvimos encerrados 3 y 4 horas encerrados sin poder movernos. Yo mismo soy diabético, no pude salir ni a tomar agua porque no había. Me sentía mal, incómodo, la insulina se me echó a perder con el sol. Y todo eso por estos irresponsables señores que cometieron la desfachatez de llamar a bloquear el acceso y la salida del aeropuerto de Santiago. Por lo tanto, pido a través de Secretaría tal vez averiguar cuáles fueron realmente las organizaciones detrás de la movilización de ayer. Porque esta es una comisión de transporte y yo me niego. Nunca voy a dar unanimidad si es que se exigiera cosas para recibir a energúmenos de esa naturaleza, nunca más, porque ellos no están por el diálogo, no están por legislar, no están por la sana convivencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado señor Mesa. La diputada Jenny Álvarez. Gracias, presidente. También estoy totalmente de acuerdo con la decisión que usted ha planteado acá. La verdad es que hay diferentes y muchas organizaciones, tanto de la región metropolitana, de cada una de las regiones, que quiere estar presente en la discusión.
Si no pueden estar todos, porque en nuestra sala entran 15 invitados, estoy de acuerdo con usted que no venga nadie. ¿Por qué? Si vienen de la región metropolitana, yo voy a querer que las organizaciones del sur también estén presentes, porque así nos solicitan estar aquí. Entonces, si no pueden estar todos, no hay nadie. Y eso va a ayudar además a poder legislar más rápido. Y por el otro lado, presidente, quiero manifestar también mi total desacuerdo con las declaraciones emitidas ayer, porque esta comisión hizo enormes esfuerzos, sesionamos 2 veces, pedido por esta diputada, una de ellas, poder sesionar en forma extraordinaria en la ciudad de Santiago el día lunes, donde recibimos casi a 30 organizaciones, porque además la solicitud era de que no comencemos a ver el proyecto en forma particular sin escuchar a todas las organizaciones que tenían que plantear su punto de vista. Y en ese sentido nosotros hicimos un enorme esfuerzo, los diputados viajaron de regiones para poder llegar a esta comisión. Por 2 oportunidades logramos escuchar a todas las organizaciones que pidieron ser escuchadas y empezamos a ver el proyecto. Entonces todas las acusaciones que se hizo a esta comisión las encontré totalmente injustas. Además, me sumo a lo planteado por el diputado Mesa de lamentar profundamente que haya fallecido una persona y todo lo que se dio ayer, principalmente en el aeropuerto, donde había gente que tenía compromisos. Veíamos ahí casos, aparte de la persona fallecida, casos que la verdad eran súper lamentables que hayan tenido que pasar después de haber escuchado a toda la organización, y me asumo también a poder saber cuáles eran las organizaciones que convocaron a este paro y de esta forma tan irresponsable. Eso, señor presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. Yo solo agregaría que, como usted les conta, nosotros hemos estado trabajando con la presión de que teníamos 2 proyectos con suma urgencia. No es que esta comisión haya sido negligente, al contrario. Mientras estudiábamos el proyecto de evasión para combatir la evasión del Transantiago, en paralelo fuimos escuchando a las organizaciones en números importantísimos. Yo personalmente, como presidente de la comisión, he recibido un montón de otras organizaciones, por supuesto a través de la ley del lobby, extra a los que vinieron, y me consta que muchos de ustedes también han hecho lo mismo. De manera que no es que haya habido una suerte de negligencia como algunos, no, lo hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero tenemos esta comisión que sesiona, ¿no es cierto?, ordinariamente una vez por semana. Dicho esto, yo quisiera plantear que, dado estas circunstancias y dado que ya escuchamos a todos las organizaciones y que comenzamos la discusión en particular al punto que ya estamos votando artículo por artículo, bueno, nos dediquemos sin la presión de la presencia de estos dirigentes en la comisión, ¿no es cierto?, a que podamos hacer un trabajo con serenidad, pensando en lo que es más conveniente, ¿no es cierto?, discutiendo y debatiendo cada una de las indicaciones. Así que creo, si ustedes lo tienen a bien, que no aceptemos nomás las otras presencias para eso puedan seguirlo a través de la televisión, pueden seguirlo a través de internet, pueden seguirlo, ¿no es cierto?, en las debidas, claro, y además los documentos y los registros que van quedando respecto a la sesión. ¿Les parece, señores diputados, para tomar ese acuerdo? Perdón, presidente. La verdad es que quiero entender que no entre público, digamos, a la sesión. Eso es lo que quiero entender. A eso es lo que me refiero. Distinto a lo que había entendido yo, que era que no pidieran gente que viniera a exponer. Porque eso se cerró ya el plazo, como lo dijo la diputada Álvarez, que se dieron 2 sesiones especiales y se apuró todo el tema. Entonces, yo no sé si preguntarle por su intermedio al señor secretario si podemos negar el acceso en virtud de qué. Sí, hasta donde yo tengo, me confirma el señor secretario, siempre las organizaciones, y nosotros hemos accedido, digamos, cuando solicitan venir en calidad de espectadores, porque a esta altura ya iniciada la discusión en particular, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que pudiera ser que, dado el ambiente, esto nos pudiera entorpecer nuestra más tranquila discusión de, eso es lo que estoy planteando, ¿no? Ah. Frente a eso, presidente, yo tengo una opinión un poco distinta a la suya, en el sentido de que una cosa es que son públicas las sesiones, más allá de la televisación y todo lo demás, que si las personas que concurren empiezan a
digamos, a entorpecer el normal desarrollo de la votación, yo imagino que el reglamento establece que uno pueda pedirles que desalojar la sala, pero no prohibirles a priori por el hecho de ser pública la sesión. Yo la verdad que no estaría en condiciones de... Perdóneme, diputado, le voy a ofrecer la palabra al secretario. Sí, perdón, antes la diputada Jenny Álvarez. Según lo que plantea, presidente, el colega aquí, ¿cómo definimos quiénes están aquí? Porque tenemos mucha solicitud de participar. O sea, yo pediría que si se toma la determinación que, perdón, que haya público, comencemos por las regiones y dejemos al final de la discusión a la región metropolitana, por ejemplo. Presidente, el artículo 5A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional dice que si bien son públicas las comisiones, las sesiones de comisiones, el acceso es restringido. De manera que la situación es al revés. Tiene que haber 7 votos favorables de los diputados para que puedan entrar las personas. O sea, es al revés. Ahí está la explicación, apegada estrictamente al reglamento. En lo que a mí refiere, diré que si es que llegan en los sucesivos solicitudes para actuar como espectadores, y dado que son demasiadas las organizaciones con visiones a veces discrepantes, no autorizaremos esas... porque ya lo hemos escuchado a todos y ya no podemos seguir escuchando porque entonces, y además porque tenemos una urgencia, necesitamos apurar. Ayer los medios como que insistían con el tema de la suma urgencia, y a propósito hay que aclarar aquello, es bueno para quienes pudieran estar, ¿no es cierto?, siguiendo esta sesión, que las urgencias en general son de responsabilidad del Ejecutivo, y así como las coloca, normalmente las puede sacar, que es una suerte de complicidad entre el Ejecutivo y este poder del Estado y esta comisión en particular. No nos pueden obligar, nadie está obligado a lo imposible, es decir, si no alcanzamos dentro de los 8 días que normalmente están contenidos en la suma, obviamente hay que retirarla y renovarla. La otra alternativa, claramente, que yo creo que ninguno de nosotros comparte, es la discusión inmediata que nos permite, nos hace hacer esos bochornos de estar, ¿no es cierto?, trasnochando toda la noche, legislando de una manera un tanto atolondrada y con aquello con poca, ¿no es cierto?, rigurosidad dada la norma. Hay en el proyecto que estamos comentando más de 100 indicaciones y cada una de ellas es valiosa en sí misma. Hay que discutirla, hay que darle la oportunidad al parlamentario para que explique el argumento detrás de la indicación, luego conocer la opinión del Ejecutivo, ver si hay alguna opinión en discrepancia y posteriormente votar, como es lo que corresponde. Así que eso yo le agradecería, estimados diputados, que nos dejaran, por favor, junto con el secretario, resolver respecto a este punto. ¿Les parece? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, resuelto este tema, les invito a que nos ocupemos de la razón de esta sesión, y que no es otra que pronunciarse sobre el alcance de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. Es el boletín 8149-09, y en su caso recomendar la aprobación o rechazo de estas indicaciones. Para estos efectos y para tener una primera aproximación a esas modificaciones, nos acompaña, y saludamos con el afecto de siempre, al director nacional de la Dirección General de Agua, don Carlos Esteves, a quien le agradecería pudiera hacernos la presentación que trae para explicarnos, ¿no es cierto?, los alcances de estas modificaciones hechas en el Senado a un proyecto que nosotros aprobamos ya hace bastante tiempo acá en la Cámara, ¿no? Don Carlos Esteves. El negro que está ahí en la base. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Una tarde más contenta para uno que para los más futbolizados de este país, pero señalar que lo primero es pedir mi disculpa porque cuando me llamó el señor secretario yo estaba yéndome a guardar al sobre porque estoy con un resfrío horrible, entonces interrumpiré mi presentación con, espero que no con estos nudos, pero con distintos sonidos, pero seremos capaces de presentar lo esencial. Este es un proyecto de ley que se originó en un mensaje presidencial el año 2012,
El año 2012 y 2011 se dio inicio a las dos reformas del Código de Aguas que están siendo objeto de debate. La más grande, que fue despachada por la Sala de la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, se inició en el 2011 y este proyecto de ley se inició el año 2012. El 2012, en enero, se ingresó y ingresó a esta comisión, fue la comisión madre de la Cámara de Diputados, y básicamente este era un proyecto que estaba vinculado con incrementar el monto de las sanciones, originalmente, ¿no? Y este proyecto fue relativamente despachado con relativa celeridad, de modo que a fin de año ya se fue al Senado. Y en el Senado el proyecto dejó avanzar. Y dejó avanzar básicamente porque algunos senadores consideraron, los de la Comisión de Obras Públicas, de que el proyecto, al subir las sanciones, dejaba un rango muy amplio para la discrecionalidad. Habían sanciones cuyo rango entre el rango mínimo y el rango máximo podía ser de 700 veces. Entonces se planteaba que finalmente era un director regional con facultades delegadas que tenía que sancionar en ese esquema. Y allí el Ejecutivo, ya el año 2016, ingresa indicaciones en que hace cambios al marco sancionatorio y también profundiza notas sobre la transparencia de la información, sobre el tema de calidad de aguas y particularmente sobre procedimientos de fiscalización y atribuciones de fiscalización. Para cerrar esto, para decirle un lenguaje muy simple, yo lo he dicho más de una vez, pero finalmente un delincuente ante un robo con fuerza a lo que le tiene miedo no es si son 20 o 25 años, sino que le tiene miedo a ser capturado y que el sistema funcione. En consecuencia, el proyecto de ley en el Senado, además del tema de las sanciones, que se acotan y se trabajan de un modo que explicaré luego, el esfuerzo que se hizo fue en que funcione el sistema. Es decir, que existen atribuciones de fiscalización y que esto pueda operar. Primero, partir por un contexto generalizado, pero aquí es que el ajuste del marco legislativo para responder a una nueva realidad en materia de agua recoge recomendaciones de varios órganos internacionales. El Foro Mundial del Agua le propone a todos los gobiernos adecuar su instancia institucional y normativa para tener un mundo con seguridad hídrica, y entre nosotros vamos a entender siempre seguridad hídrica como la no escasez, el resguardo ante los excesos de agua y el resguardo ante la afectación a la calidad de las mismas. Y aplicar una gestión integrada del recurso hídrico. La OCDE, después de que Chile, al cumplir 10 años Chile de pertenencia a nuestro organismo, lo evalúa y le hace recomendaciones para el periodo 2016-2025. Y entre sus recomendaciones, cabe mencionar, se nos propone adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos, priorizar usos esenciales del agua, entre otros el abastecimiento público de agua y los servicios de saneamiento y ecosistémicos, adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos, priorizar usos esenciales del agua, acelerar la regularización y el registro de los derechos de uso del agua para que el registro público sea operativo y transparente, y ya directamente vinculado con el proyecto de ley que vamos a discutir hoy, concebir e implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen la exigencia ambiental, ecológica y la necesidad de un uso sostenible. Y también, vinculado con este proyecto de ley, reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales. Aquí cabe decir de que normalmente, en este caso, quien se aprovecha o quien abusa es un vecino o alguien muy próximo al que resulta objeto de víctima de este aprovechamiento. El proyecto que fue sancionado en el Senado consta de 3 artículos permanentes y uno transitorio. Estos artículos permanentes, el primero, tiene 37 numerales que modifican el Código de Aguas. El segundo tiene 3 numerales que modifican el Código Penal. Y el tercero es una modificación al artículo 166 del Código de Procedimiento Penal. Como antecedentes, tanto la
tutela de la administración. El agua es un bien nacional de uso público, esto lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, está así en el Código Civil y en el Código de Agua definido, y por tanto existe una tutela en esta materia, pero también respecto de la gestión integral del recurso hídrico se requiere que la autoridad cuente con una adecuada información necesaria para el mejor manejo de los recursos hídricos, facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas y capacidad de sancionar su incumplimiento. Lo que estoy diciendo es casi obvio, pero tenemos grandes debilidades en estos ámbitos. La Cámara de Diputados entonces aprobó el proyecto en 2012. Esto se enfocó principalmente en el aumento de sanciones, el artículo 173. Cabe recordar que hoy el Código de Aguas tiene una norma que señala que aquellas sanciones aquellas contravenciones al Código de Agua que no tengan una sanción específica, se le aplica una regla general que está en el artículo 173, y esta regla general es que la sanción la aplica los tribunales y por un máximo que nunca puede exceder de 20 UTM, que es la raíz del problema. Toda vez que estamos hablando de distintas contravenciones al Código de Agua, donde alguien saca un provecho que es muy superior a 20 UTM, luego hay una larga discusión en los tribunales de justicia, y cuando le toca eventualmente compensar, si es que lo hace en un periodo distinto de donde ocurrió la infracción, a la escasez hídrica, a la sequía, etc. Se modifican aspectos en materia de información y fiscalización. Y bien, el diagnóstico sobre estos tres componentes principales del proyecto de ley, que son información, fiscalización y sanciones, básicamente apunta a lo siguiente. La Dirección General de Aguas tiene escasas facultades para obtener información de los usuarios de agua sobre sus niveles de extracción. Si bien ya la ley establece la obligación en el artículo 38 de los propietarios exclusivos de un acueducto o de las comunidades, asociaciones canalistas o junta de vigilancia de entregar esta información, este incumplimiento no conlleva sanción alguna. Y en consecuencia no hay un efecto que invite a hacerlo. Lo segundo es que se tienen antecedentes incompletos para planificar y proteger el desarrollo del recurso cuando hay deficiencia de información, y los particulares, para hacer sus inversiones, pueden encontrarse con problemas, y también para proteger sus derechos o aumentar la transparencia del mercado de aguas. Hay deficiencias para fomentar la gestión integrada de una cuenca, y además no existen registros actualizados de las mutaciones que ocurran en los conservadores de bienes raíces, fragmentación de los títulos, enajenaciones, etc. Además de la deficiencia de información, hoy hay ciertos problemas importantes de fiscalización. La gobernanza del agua requiere contar con herramientas de fiscalización para el cumplimiento y tutela de la disponibilidad y sustentabilidad. Hoy día, ante la insuficiencia de fiscalizadores, existen menos de 60 fiscalizadores para el país, pero ante esta insuficiencia, el problema está que ella se agrava porque hay una gran debilidad en sus atribuciones. No pueden acceder a predios o cauces, no pueden cerrar o paralizar obras ilegales por sí, no pueden contar directamente con el auxilio de la fuerza pública, ni tampoco revestir sus actuaciones de fiscalización de mérito ejecutivo, es decir, lo que revisan en terreno no tiene un valor probatorio, requiere por tanto hacerse acompañar de otro ministro de fe o generar las pruebas tradicionales, un conjunto de testigos, etc. Se hace hoy en día un esfuerzo notable para compensar esta falencia por parte de los equipos de fiscalización, pero claramente que hay un problema. El tercer elemento es que hay un débil sistema de sanciones, ya lo expuse. Hay una regla general, que es una sanción básica de hasta 20 UTM que se aplica a los tribunales, pero lo extraño de esto, de que hay una norma, como la ley dice que lo que no tenga una sanción especial se aplica con este sistema, hay dos sanciones especiales en el Código de Agua, y se van al extremo opuesto, ¿no? O casi opuesto. Y es que la norma tradicional o general es que es un máximo de 20 UTM, pero la norma especial es que cualquier intervención en un cauce, una intervención ilegal o sin autorización en un cauce, si es que la Dirección General de Agua le pide que restituya el cauce a su situación original, que destruya la obra o la modifique, y no lo hace, la sanción es hasta 1000 UTA, no UTM. Entonces, ¿qué tenemos? 20 UTM son aproximadamente 933 mil pesos, y 1000 UTA son 560 millones de pesos. Entonces, tenemos un salto no menor. Entonces, lo que propuso la Cámara de Diputados originalmente era llenar este espacio con distintas sanciones específicas.
aunque algunas de ellas, a juicio del Senado y también del Ejecutivo, no pensaron en la posibilidad de que el sancionado también puede ser un pequeño agricultor o alguien de no muchos recursos. Y siempre uno debe ponerse en la situación de que no siempre es un poderoso quien hace la infracción, sino que también puede ser cualquier persona, cualquier regante, etc. En consecuencia, hemos señalado entonces que la reforma lo que hace es convertir la regla general, convertir en regla general la actual situación excepcional, es decir, se tipifican infracciones y estas infracciones que se tipifican se asocian a una sanción, y lo que se hace en el Senado es que se crean categorías para reducir la discrecionalidad. En consecuencia, se crean grados, primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿ah? Y estos grados lo que plantean entonces es que hay ciertas infracciones que están en un grado y el rango de aplicación de la infracción dentro de ese grado, en el primer caso irá de 10 UTM a 50, en el segundo 50 a 100, de ese modo. ¿Ah? Eso es lo que se busca. Ahora, por cierto, que los diputados podrán decir, y esta situación nos parece extraña, pero eso es lo que se ha esforzado de hacer. Y no es menor señalar de que esta discusión finalmente, en general y en particular, no tuvo ningún voto en contra en el Senado, es decir, se construyó un consenso. Y nuestro deseo sería construir ese consenso aquí, porque creemos que una norma que ya lleva largos años en su discusión y que debería estar a punto ya de cristalizar. Entonces la indicación del Ejecutivo, que fueron varias, la hizo tanto en materia de transparencia de la información, en fiscalización, entregando procedimientos, regla un procedimiento con bilateral de audiencia, con ciertas garantías de transparencia, se tipifican nuevas contravenciones, como ya señalé, con multas asociadas, y se establecen distintos grados. Yo ahora voy a mencionar, lo más rápido que pueda, porque son muchas, las modificaciones que tuvo el proyecto de ley, que son muchas. Después podemos cerrar con convertirlo en grandes familias y poder entenderlas como tales, ¿no? La primera, en el artículo 30, la norma lo que busca la modificación es proteger de mejor modo el cauce. Porque ustedes, como saben, el cauce, imaginemos que el río es como la forma de esta mesa, está definido en dos dimensiones, largo y ancho. En consecuencia, el cauce llega hasta las mayores crecidas del río. Pero alguien puede hacerlo, y se hace, introducir drenes subterráneos y sacar agua de forma ilegal subterráneamente. Entonces, algunos han alegado en las Cortes de que, como en la definición de cauce en 2D, esto no significaría una infracción. Entonces, lo que se hace es plantearlo en 3D. Es decir, también profundidad. Bajo el lecho del río hasta la roca madre, algo que nos parece obvio y evidente. De hecho, la Dirección General de Agua se tienen que pedir autorizaciones para hacer atraviesos bajo el lecho, pero no en materia de fiscalización. Entonces esto se cambia. Lo segundo que ya mencioné es que los que hoy día están obligados a instalar dispositivos de medición de las aguas, en caso de aguas superficiales están en el artículo 38 del Código de Agua, y básicamente son los propietarios exclusivos de un acueducto o una comunidad organizada que en conjunto sacan aguas de una fuente, están obligados a instalar un sistema de medición. Se le agregan dos obligaciones. La segunda es mantenga el sistema que está obligado a mantenerlo, es decir, que funcione. Y la tercera es transmita la información, o sea, no se la quede para usted. Y eso es lo que se plantea en el artículo 38. Y en caso de que esto no ocurra, está asociado naturalmente a las sanciones que ya veremos. En el artículo 41, lo que se hace es que se perfecciona una disposición que señala qué proyectos de construcción en cauce requieren autorización de la DGA. La verdad es que lo que se hace es omitir una frase, porque el artículo 41, si lo puedes buscar, define cuál es el objeto de protección. Y el objeto de protección es que no se altere las aguas del cauce, pero que no se ponga en riesgo la vida de las personas, su salud o los bienes de la población. Entonces lo que se hace más bien es limpiar y mantener ese propósito, y se elimina una frase que dice con motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones, para evitar que cualquier obra que alguien logre argumentar que la hizo, pero sin ese motivo, aunque dañe a la salud o a la vida de las personas, puede verse exenta de esta obligación. Entonces en eso también hubo un consenso importante al respecto.
En el artículo 48 se dice que aquellos que son beneficiarios de sistemas de drenaje de aguas, se les agrega que tienen que informar cuáles son las características del sistema de drenaje y cuál es el caudal que drenan, es decir, las aguas que succionan, por decirlo de un modo, en un lenguaje simple o coloquial, estas aguas que están saturadas en un predio. En el artículo 62, lo que hizo las comisiones del Senado fue recoger algo que ustedes aprobaron en noviembre del 2016 en la otra reforma, en lo que se denomina el principio de sustentabilidad del acuífero. Dicho en simple, un acuífero puede ser como una suerte de río subterráneo o un lago subterráneo. En el caso de que fuera como un lago con las características de esta mesa, ocurre que, a diferencia de un río, en que si uno extrae de más, el río mantiene una cierta lógica, y ante las lluvias reacciona, nuevamente tiene agua. En el caso de los acuíferos, ciertas extracciones aceleradas y precipitadas pueden traducirse en un descenso abrupto de los niveles del mismo y pueden terminar por matarlo. Entonces lo que se plantea hoy en la ley vigente es que un extractor de agua de una comunidad de aguas puede reclamarle a la DGA que le pida a todos que prorratee las aguas, es decir, que se saque un poco menos a prorrata los derechos que cada uno tiene, porque la extracción de uno está afectando mis intereses, me perjudica. Eso es lo que dice el actual artículo 62. Se cambia el objeto de protección y el objeto de protección ya no es que me perjudique a mí, sino que perjudique al acuífero. Y en consecuencia se le da facultad a la Dirección General de Agua para que, a solicitud de parte o de oficio, en caso de que hay estudios que demuestren que está habiendo una baja sostenida de los niveles, decir, cuidado, vamos a limitar temporalmente, mientras esto dure, esta extracción. Eso fue aprobado en el 2016 y también los senadores lo aprobaron por unanimidad ahora en esta modificación legislativa. Luego, yo ya le hablé de que cuando alguien extrae aguas y es un propietario exclusivo de un acueducto o es una comunidad organizada, tiene que medir estas aguas. Esto en aguas superficiales, en aguas subterráneas se dice lo mismo y esta es una facultad de imponer esta obligación, no es obligatorio hacerlo, va a depender de las características de esta extracción, salvo que esta extracción de aguas subterráneas se está haciendo en un lugar que se ha determinado como un lugar de prohibición o restricción, es decir, que está protegido porque las extracciones están dañando los niveles del acuífero. Entonces, como ya tiene esta categoría, no es porque lo esté dañando, sino que tiene la categoría ya de zona de prohibición o restricción. En Chile hay solo una zona de prohibición, que es en Copiapó, pero hay varias áreas de restricción. Se le dice en consecuencia allí de que usted puede extraer, pero infórmeme lo que está extrayendo. La organización de usuarios de agua se les da un rol activo en frente al depósito de basura y desperdicio. Ellos pueden informar de esta infracción a las municipalidades para que actúen, pueden solicitar su actuación correspondiente con copia de la Dirección General de Agua cuando además se trata de una obstrucción de canales. Luego, en el artículo 122, se elimina la actual información que tienen los notarios de mandar todos los cambios que existen en los títulos o registros de derechos de agua. Se elimina porque la verdad es que tiene sentido que lo tengan los conservadores y los notarios, porque una actuación ante un notario puede eventualmente no ser objeto de inscripción. Entonces queda en los conservadores y también se establece la obligación de la DGA de poner en su página web toda la actualización del registro público de agua. Cuando la Dirección General de Agua ordene paralizar o destruir obras que son ilegales, puede por sí obtener solicitar el auxilio de la fuerza pública directamente. Luego hay un cambio no menor que ocurre con el pago de patentes. Como ustedes saben, uno de los problemas que se tienen con el pago de patentes es que quienes usan los derechos para fines más bien de carácter especulativo no lo inscriben. Al no inscribirlo, no hay un tribunal competente, porque el tribunal competente, según la ley, es aquel donde está el conservador de bienes raíces, donde fueron inscritos los derechos. Entonces lo que se hace es se crea una competencia en subsidio, es decir, si no lo tiene inscrito, puede ser el tribunal competente aquel de la comuna donde está haciendo su extracción de agua, lo que es bastante lógico. Resuelve parcialmente el problema, no todo el problema, frente a la elusión y la evasión. En el artículo 135 se regula un procedimiento de inspección ocular por la DGA, es decir, cuando le toca ir a hacer una inspección de tramitación de solicitudes. Luego se aclara una norma respecto del tribunal competente para las reclamaciones o apelaciones, que más bien lo que se hace es una interpretación de la norma hoy vigente. Básicamente, el titular puede elegir
ante una resolución de la Dirección General de Agua, si recurrirla a Santiago, al Director General de Agua, o reclamarla en la Corte de Apelaciones de donde esté. Pero si opta por recurrirla en Santiago y luego quiere reclamarla, el tribunal competente naturalmente es el del lugar donde se reclame. Si no opta por reclamarla en ese lugar, el tribunal competente va a ser donde se expidió la resolución que se reclama, en este caso en la dirección, en una oficina en Santiago, o en una oficina en La Serena, o en Coquimbo, o en Arica, dependiendo de aquello. Entonces eso se despeja en esta norma. Luego se establecen multas a quien realice obras sin autorización. Por el solo hecho de hacer una obra en cauce sin autorización, hay una multa, y luego se puede aplicar una multa mayor si se le apercibe para que modifique o destruya la obra, no quiere hacerlo, etc. Pero se hace una distinción. Nos pareció que que podía ser exagerado que una obra que implicase alterar el régimen de escurrimiento de las aguas siempre tuviese una sanción tan grave como hasta 1000 UTA. Entonces diferenciamos alterar con entorpecer. Entonces las obras sin autorización que pueden entorpecer el escurrimiento de las aguas, que pueden afectar la vida o la salud de la población, se le puede aplicar una sanción después de esta primera multa de hasta 1000 UTA. Pero si es solamente una alteración, después de una primera multa que es de primero o segundo grado, es decir, de 10 a 100 UTM, si insiste en mantener esa obra, se le puede aplicar una multa de hasta 500 UTM. Eso es lo que se plantea. Luego, entre el artículo 172 bis y siguientes, se crea un procedimiento de fiscalización y sanciones. Con posterioridad se quedan competencias para la DGA, que en síntesis lo que se hace en la nueva competencia de la DGA es que la DGA se le dan competencias que hoy día tiene, que ejerce, pero que no tiene respaldo legal. Y básicamente es calidad de las aguas. Es decir, la Dirección General de Agua tiene un laboratorio de calidad de agua, tiene inspectores de calidad de agua, pero no está en sus atribuciones. Y en consecuencia, cuando queremos cerrar un convenio con un laboratorio internacional o recibir una donación, nos han dicho, sí, pero usted no tiene en su atribución en materia de calidad de agua. Se le da esta atribución. Se le da la calidad de ministro de fe a los funcionarios que se encargan de la fiscalización, y también se les da ciertas atribuciones importantes, como que, por ejemplo, podrá ordenar paralizar la obra en caso de que haya una extracción ilegal de agua, o podrá ingresar a predios con auxilio de la fuerza pública en caso de requerirse para una adecuada fiscalización. Y además, hay también ciertas modificaciones en el Código Penal, y básicamente se establecen ciertas sanciones penales cuando hay una usurpación de agua. Se eleva de presidio mínimo a presidio mínimo hasta mediano, o de menor a mediano, la sanción, y la multa por la sanción penal que ya ha sido sentenciada por un juez penal, que era de un máximo de hasta 20 UTM, la proponemos subir hasta un máximo de 5.000 UTM. Ese es un resumen de lo que es el proyecto de ley. Me detengo ahora brevemente en lo que votó la Cámara de Diputados entonces, que tiene que ver más bien con sanciones. Yo le dije un montón de distintas atribuciones que nosotros creemos que enriquecen el proyecto. Entonces, alguien nos puede plantear por qué ustedes estuvieron por reducir ciertas sanciones, ¿no? Entonces, hay dos respuestas para eso. La primera es que efectivamente se reducen ciertas sanciones, pero hay 4 situaciones muy relevantes en que esto no ocurre así. La primera sanción es que si es que yo duplico falsamente un título de dominio, la sanción no solamente puede ser hasta 5.000 UTM, sino que el título malamente duplicado puede ser objeto de caducidad. La segunda excepción, que es muy relevante, es que se establecen un conjunto de agravantes, y en consecuencia cualquier sanción puede tener un 100% de agravante o un 75% de agravante si es que se afecta el derecho humano a acceso al agua potable, si se afecta el normal escurrimiento de las aguas, si estas extracciones se hacen en un lugar donde hay escasez hídrica o una zona de provisión, etc. Y además, si es que yo repito mi infracción, es decir, lo hice una vez, fui advertido, fui sancionado e insisto en aquello, se duplica. La Cámara de Diputados había, como ustedes pueden ver en este cuadro, establecido ciertos tipos, y habían rangos bastante elevados, de 10 a 500
UTMs, el rango me refiero, de cualquier infracción vinculada con entrega de información, de 100 a 1000 vinculadas con la entrega de información falsa, de 20 a 1000 vinculados con la necesidad de instalar sistemas de medidas de aguas, también de 20 a 1000 infracciones a la disposición de una resolución que reconoce el derecho de aprovechamiento de agua. E incluso se planteó una norma que aplicaba solamente para la generación eléctrica, que era de 600 UTM a 7000 UTM, a cualquier infracción que tenga que ver con los derechos de aprovechamiento no consuntivos, lo que a nuestro juicio es inconstitucional. Bien. Nosotros cuando hicimos las indicaciones vimos que habían elementos positivos en esa propuesta. Primero porque los montos implicaban una real sanción a los infractores y se favorecía el efecto disuasivo que se buscaba. Pero pusimos atención en que el rango de multa era demasiado amplio y la multa máxima era 700 veces mayor que la mínima. Y tampoco se establecía un sistema objetivo de consideraciones para que quien fuera a sancionar dijese me pongo en la parte alta del rango o en la parte baja del rango, cosa que aquí se plantea. ¿Con qué criterio me puedo ir a la parte mayor del rango o no? Además de las agravantes que te hacen subir de grado. Se establecían también rangos de multas según el tipo de infracción, lo que nos parecía absolutamente correcto. Y ahora lo que se hace es que dentro de cada categoría, pero el problema era que dentro de cada categoría habían brechas muy amplias y el máximo podía ser 50 veces el mínimo. Y se tipifican las conductas sancionables, lo que es correcto y necesario, nuevamente con un rango muy amplio. En consecuencias, lo que aprueba el Senado es una propuesta de 5 grados, en que en el primer grado la sanción a la multa parte de 10 a 50 UTM y en el quinto grado va de 1001 a 2000 UTM. Establece también que quien se autodenuncia puede tener un atenuante y establece las agravantes que ya mencioné. Me atrevería a decir que este es un apresurado resumen del conjunto de proyecto de ley, pero señalar que en principio es claramente algo, a nuestro juicio, necesario y positivo para la mejor gobernanza del agua, para la información de los derechos, para adecuada fiscalización y sus sanciones. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Corregir una omisión involuntaria. Le acompaña al director general de la DGA, don Jaime García Parodi, abogado jefe de la institución, ¿no? A quien obviamente saludamos con el respeto que se merece. Estimados colegas, aquí tenemos una descripción, como decía, apretada síntesis y sonada síntesis del director, pero quiero contarles que la comisión, con su eficiencia habitual, nos tiene en nuestras carpetas el comparado, y el comparado tiene 60 hojas, y contiene, yo creí que era menor, y la verdad es que hay que revisar este comparado con detenimiento, porque no podríamos hacer así como un acto de fe y decir, ok, le creemos, director, y está re bien lo que hicieron los senadores. Además que nosotros... No, es que estoy diciendo a lo que... En general yo he estudiado la minuta, el director tuvo la posibilidad de conversar conmigo, la gentileza más bien, y creo que es razonable en términos generales, pero nosotros vamos a tener que mirar. Yo les ruego que lo leamos, que se lo prestemos a nuestros asesores, y porque no le demos un trámite demasiado largo a esta situación, atendiendo el hecho de que, uno, tenemos una gran cantidad, un frenesí legislativo, alguien dijo alguna vez, y segundo, que nos pidieron, la sala recomendó que además después de nosotros se fuera a recursos hídricos. Y como esa es en esencia la comisión técnica por excelencia ahora, que no existía el 2012 cuando nosotros lo vimos, ¿ya? Creo que ahí se podría hacer un análisis más todavía exhaustivo y más calificado respecto de este proyecto. Estimado diputado don Leopoldo Pérez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Respecto a lo que usted ha señalado,
si el próximo martes estaríamos en condiciones, si es que cumplimos con la lectura y traer las observaciones para que el director general, con un mejor estado de salud, nos pueda responder ahí las consultas, porque si bien es cierto, es simple en el sentido que viene con algunas modificaciones del Senado, que demoró bastante tiempo en tramitar esto, de acuerdo al propio calendario. Me preocupa ese tiempo que ha transcurrido y que el Senado lo tuvo ahí Detenido. Entonces, y hay varios temas que aquí saltan, entre otras cosas, presidente, como por ejemplo no se dice nada respecto al rol de las juntas de vigilancia. Entiendo que ahí fue una de las cuestiones que se discutió en el Senado respecto al rol de las juntas de vigilancia que tienen los señores regantes o quienes son los usuarios del red. En la minuta hay algo al respecto. Sí, pero me refiero que fue una de las cosas que se cuestionaron en la discusión allá, más allá que se haya aprobado por la unanimidad en comisiones y en sala. Pero uno de los temas que no se alcanzó a profundizar. Entonces a lo mejor sería la instancia de ir adelantando la pega, y una pregunta que le quiero hacer derechamente es qué pasa con eso. Otro de los cuestionamientos que se hacían era la excesiva, a lo mejor, atribuciones que se le entregaba a un órgano administrativo, como son la Dirección General de Agua y todos sus representantes a nivel de las regiones, respecto a las potestades que les consagra sancionatoria y de fiscalización del proyecto, que también me gustaría aclararla, porque yo sé que entiendo que en una pasada muy rápida no entramos al detalle mismo de las cosas que se discutieron en el Senado. Pero desde ya yo quiero, por sistema medio, presidente, comprometer el hecho de estudiarlo con los asesores y estar en condiciones de ver la posibilidad, si así lo tiene a ver la comisión, de votarlo en la próxima sesión para que se vaya a recursos hídricos y ahí ellos también le den la tramitación correspondiente. Si le permite, voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos explique, desde el punto de vista reglamentario, cuál es la votación, porque hasta donde yo entiendo, lo cierto es aprobar o rechazar la modificación. Sí, exactamente, señor presidente. Se trata de aprobar o rechazar la recomendación de que si el Senado, de las modificaciones introducidas por el Senado, si son pertinentes o no. Es eso, solamente. Se fija el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y se aprueba o rechaza las modificaciones de esta. En paquete, en su conjunto. Ustedes pueden decidir si es en conjunto, una sola votación, o bien artículo por artículo, o cuando ustedes, como ustedes opinen, digamos, o como ustedes estimen. Perdón, secretario, sí. desde mi desconocimiento, pero sí. Como yo acabo de ver el comparado, pudiera ser que nosotros dijéramos aprobamos de los 13 artículos, voy a poner un número, ¿ya? 11, pero 12 no lo aprobamos. ¿Eso puede pasar? Es aprobar o rechazar las modificaciones introducidas. Perfecto. Se puede hacer. Pues, vamos a tener que hacerlo, definir si lo hacemos en paquete, o por el contrario, ¿no es cierto? Vamos a tener que... incluso, voy a dar lectura. Modificaciones son más de 60 y algo. Son páginas. Incluso ustedes pueden prescindir de aprobar o rechazar las modificaciones introducidas. Voy a dar lectura al artículo pertinente, para que quede más claro aún. El artículo dice, en lo pertinente, el informe de la comisión deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Eso es. O sea, si fuera en cuestión el alcance, podríamos copiar la minuta que nos preparó, si el alcance. Pues yo creo que nosotros debemos tener una opinión, ¿no es cierto? Y una recomendación con la cual se vaya a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Por supuesto. Pero por favor, encienda el... Sí, presidente, por su intermedio, al diputado Pérez. Yo no recuerdo que se haya abierto una discusión sobre la atribución de la Junta de Vigilancia en el Senado. Sin embargo, es claro de que una iniciativa de reforma del Código de Agua pendiente es esa. Esto tiene que ver con un conjunto de cosas. Partiendo por el hecho de que en Chile, hasta la norma más liberal, si se le puede dar ese nombre,
respecto a la representatividad en su directorio, como sería una sociedad anónima, establece por ley de que tienen una representación de una minoría en su directorio. Esto no ocurre en las juntas de vigilancia. Y creo que efectivamente esta es una discusión no menor a sostener, a fortalecer ciertas atribuciones que le permiten hacer una mejor gestión, por cierto, y a actualizarla y modernizarla. Esto no ha sido objeto de discusión en el boletín que despachó la Cámara de Diputados en noviembre, en el 7543, ni en el 8149 de Información, Fiscalización y Sanciones, y creemos que debería ser objeto de una discusión probablemente en una nueva administración. Eso lo primero. Lo segundo es que yo no comparto que este proyecto de ley pueda traducirse, yo sé que no es la opinión del diputado, sino lo que se le ha planteado, que se traduzca en excesivas potestades, porque básicamente lo que se está planteando aquí es que existan atribuciones para fiscalizar. La función existe, en el sentido que la Dirección General de Agua está a cargo de la policía y vigilancia en los cauces. Pero entonces se dice solamente a cargo del agua cuantitativa, pero no de la calidad de las aguas. Nosotros decimos, nos parece obvio que ambas cosas se deben hacer conjuntamente, es decir, si hay un vertimiento parafina en el río Mapocho y que afecta finalmente el río y luego termina por afectar el consumo humano allí, la Dirección General de Agua, en lo que se refiere al cauce natural, debiera tener opinión. Y entonces se establecen ciertas facultades para fiscalizar. La atribución de fiscalización está desde un principio. Lo que se crean entonces son herramientas de fiscalización. Y también se hace un hecho de que se hace realidad algo que se aplica, que tiene presupuesto y que existe, que tiene que ver con calidad de agua y que queda en nuestras atribuciones. Pero no hay otras. Lo otro son distintas herramientas que permiten hacer las cosas mejor. Y creemos que en materia de fiscalización, siempre tener más información y transparencia de la información va a ser un beneficio para todos, no solamente para el servicio, para todos. La Dirección General de Agua, no sé si lo saben, pero de todo Chile, es el servicio, siempre está entre el primero y el segundo, es el servicio que más solicitud de transparencia tiene de Chile. Y luego fue observada de incógnito por el Consejo de la Transparencia con distintos solicitantes de incógnito y obtuvo una nota de 100% en esta materia. Por tanto, han habido grandes avances en esto, pero nos falta una adecuada legislación, presidente. Muchas gracias, director. Le ofrezco la palabra al señor Pérez, que había solicitado, luego la diputada Loreto Carvajal. Sí, bueno, qué bueno que el director nos me haya aclarado una de las consultas que uno, en la rápida leída y por información obviamente que uno obtiene de cómo fue la tramitación en el Senado, porque también tiene que preocuparse previamente de lo que va a llegar acá. Pero sí, el hecho, presidente, que quede claro en la comisión, y no sé si se tomó el acuerdo de votar el próximo martes, o sea, que nos comprometábamos a estudiar las modificaciones que nos podrían y votar a lo mejor de la manera más eficiente. Estoy en todo de acuerdo con usted. Si lo tiene a bien, lo acordamos. Acordado. Diputada Loreto Carvajal. Sí, dos temas que tal vez no tienen que ver directamente con esto, pero sería interesante, ya que está el director, que nos aclarara o nos pudiera dar alguna luz. Primero, respecto a las atribuciones que se le agregan, digamos, y que son más de cierta manera, con lo que contempla este proyecto, mayores en general. Pero hay una demanda muy conocida respecto a la tramitación de la inscripción de los derechos de agua, donde hay una lentitud en general en poder tener finalmente acabado el trámite. Estas atribuciones que hoy día se agregan y todo eso, ¿cómo va a convivir justamente con esta crítica que en definitiva es muy atinada? Porque en la práctica sabemos que es un trámite que se demora, que hay muchas carpetas que aún no se han resuelto, que nos hablan de que hay una demora de 5, 6 o más años muchas veces. Hoy día eso se ha acotado, pero en definitiva, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Digamos, ¿hay alguna norma en definitiva, un proyecto que a futuro pudiera acompañarse para tener una tramitación más rápida? Como director, hago la pregunta. Y lo segundo, si bien el tema de la extracción de áridos, de los cauces de los ríos, de las laderas, ¿cierto?, es un tema que atañe solo a la Dirección de Obra Hidráulica, entiendo. ¿Qué hay de eso respecto a la fiscalización de eso? Es que por ahí no sé, yo todavía no me queda claro a quién le corresponde, si eso incide efectivamente más ahora que antes respecto a las condiciones de un caudal o de los ríos en general.
cómo ve esta situación el director y si algo de eso puede abordarse respecto a esta fiscalización o no, o derechamente no hay nada respecto a eso. Gracias. Con la respuesta a la diputada Carvajal, vamos a poner fin a esta sesión, señor director, si lo tiene bien. Por supuesto. Primero agradezco la pregunta de la diputada presidente, porque yo he escuchado más de una vez que haga bien las cosas y no se dedique a reformar las leyes. Y en materia de gestión de expediente, las cosas se han hecho muy bien. Lo que no quiere decir que todos los problemas estén resueltos, por cierto. El promedio de gestión de expedientes se ha reducido a un promedio alto de 2.3 promedio año. Pero hay que tener presente de que la propia ley establece un plazo para oposición, un plazo para publicar, etcétera, y en consecuencia el promedio nunca va a poder ser inferior a una cantidad de meses que son como 6 meses mínimo. Luego nosotros hicimos un esfuerzo muy importante y a partir del año 2014 se incorporaron aproximadamente 30 y tantos o 40 funcionarios para la gestión de expedientes. Y en consecuencia pasó algo notable, de que desde el año 90 hasta el año 2014, la tendencia era que cada año aumentaba el stock de expedientes por resolver. Es decir, nuestra capacidad de egresar expedientes era del orden de 5.300 expedientes año y el ingreso de expediente anual era 7.600 expedientes año. Es decir, teníamos aproximadamente un aumento de stock de 2.100 expedientes por año. Sí. Entonces, en 2014, cuando vimos este fenómeno, teníamos 14.300 expedientes en stock. Nosotros lo que hemos hecho es reducir, no solamente detener esto, sino que reducir en 2.000 expedientes años este stock. De manera de poder entregarle a quien gobierne a partir de marzo del año entrante un stock no superior a la capacidad de egreso de un año. Nosotros el egreso de 5.700 lo hemos aumentado y hoy día estamos egresando del orden de 8.000 expedientes año y nuestro stock que vamos a heredar en vez de 14.000 y tanto va a ser inferior a 8.000. Y eso significa que había una capacidad de gestión. Lo mismo en obras mayores, que esas sí demoran un promedio de 4,5 años, que son un grupo bastante más reducido, donde la Dirección General de Agua tiene que velar por la ingeniería y la seguridad de estas obras. También se han ido reduciendo en el tiempo. Y si hay espacio en la próxima sesión o cuando el presidente lo termine, nos gustaría poder explicarlo con mayor cuidado. En lo que se refiere a extracción de árido, es un tema no menor y es muy importante ponerle el cascabel al gato. Porque por un lado, el cauce lo puede delimitar bienes nacionales. Por otro lado, la Dirección General de Agua recibe las propuestas de intervención, pero para una extracción de árido se hace una solicitud a la municipalidad. Así es, pues. La municipalidad como administrador de un bien nacional de uso público y la municipalidad pide un informe técnico a la Dirección de Obra Hidráulica. Lo que nosotros estamos planteando ahora es que al menos se consulte su opinión, aunque no sea vinculante, pero se consulte su opinión a las juntas de vigilancia y a los organismos que se pueden ver afectados. Pero aquí hay un tema. Yo creo que en esta iniciativa que está en tercer trámite constitucional y lo que corresponde es ver las indicaciones o no que aprobó el Senado, a mi juicio, implicaría como una nueva legislación. Pero yo creo que esta comisión, si le parece este tema, podría ser un tema de 1 o 2 artículos, convocar a los distintos actores, bienes nacionales, Dirección de Obra Hidráulica, Asociación Chilena de Municipalidad y nosotros, a buscar una forma de resolverlo. A decisión vuestra. Si me permite, yo no puedo estar más de acuerdo con este tema. Fíjate que en la propia experiencia, estoy hablando del distrito que represento, en la provincia de Malleco, Angol y las comunas aledañas, con frecuencia estas se hacen sin consideración a cuestiones tan elementales como que la maquinaria, que es de sumo pesada, se mete a los taludes, ¿no es cierto?, en las orillas, y dado eso, taludes que costaron años de que la naturaleza ¿no es cierto?, se revientan, hacen que se desmoronen, los cauces cambian del río, causando una cantidad enorme. U otros sistemas de extracciones que dejan unos pozones enormes que se transforman en verdaderas trampas mortales y nadie controla. Es decir, lo más grave es que el control sobre eso, y claro, como las empresas por lo general privilegian la cosa de la utilidad,
hay un daño muy grande, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante a abordar. Estamos abiertos a que si ustedes empiezan a estudiar, que conocen mejor el tema, y juntamos a estos organismos para que pudiéramos tener una legislación, yo comparto la preocupación de la diputada Carvajal, así que sería muy bienvenido una vez que podamos irnos desocupando de lo que tenemos, ¿no es cierto?, en esta comisión. Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, les agradezco muy sinceramente al director general de Agua, a su abogado jefe, y se cierra esta sesión.